Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas, en esta tarde de hoy. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da otra vez de estar en este espacio de estudio bíblico de la Primera Iglesia Presbiteriana de Barranquilla, que te recibe de brazos abiertos. Hemos estado estudiando de manera consecuente la teología del Nuevo Testamento, y para las personas que han estado acompañándonos en los estudios, saben que hemos venido avanzando en los temas del Nuevo Testamento, de la teología del Nuevo Testamento, con conceptos claves para poder comprender ese pensamiento teológico de las primeras comunidades o de aquellos que escribieron, que pusieron por escrito lo que nosotros hoy tenemos en nuestras Biblias y que conocemos como el Nuevo Testamento. Así que para esta oportunidad, para la clase de hoy, hemos estado avanzando con el tema de la salvación, y vamos entonces a concentrarnos en otro aspecto, porque ya en las clases pasadas hemos venido hablando de la salvación desde la perspectiva del pasado o desde la perspectiva del concepto de redención, que eso es lo que hemos venido estudiando últimamente, la salvación como redención. Para poder comprender mejor el tema de la salvación, nos hemos dedicado a tomar algunos conceptos claves, palabras claves en el Nuevo Testamento que nos hablen acerca de la salvación. Y en este estudio corto, por cierto, he tenido la oportunidad de compartir con algunas personas que me han comentado acerca de los estudios que estamos haciendo virtualmente, y no podemos abarcar absolutamente todo el tema, ¿no?, de la teología del Nuevo Testamento. Eso es un tema sin agotar. Sin embargo, para poder hacerlo de la mejor manera, de una manera sencilla, porque hay personas que nos escuchan y que nos ven, que no tienen mucha formación teológica, que apenas están empezando, digamos, en el Evangelio y en el estudio de la palabra de Dios, que a veces de pronto, si entramos a profundizar en algunos temas específicamente, no podríamos ser de bendición para ellos. Por esa razón, la metodología que hemos estado utilizando nosotros con estas clases de Nuevo Testamento es coger conceptos muy fáciles, muy sencillos, que nos puedan dar un panorama básico y general de lo que conocemos como el pensamiento teológico del Nuevo Testamento. Por eso, para ubicarnos un poquito a la clase de hoy, estamos estudiando el concepto de salvación desde los términos de redención, de salud y de liberación. Ya el término de redención dedicamos 2 clases anteriores por acá, por este mismo medio de estudio bíblico virtual de nuestra iglesia, y hoy nos vamos a detener un poco más, a introducir mejor el tema de la salvación como salud. Frente a esto, entonces, es importante que nosotros comprendamos un poco lo que hemos venido diciendo. En clases anteriores hemos mencionado que la salvación es la acción de Dios en la humanidad a favor de esa humanidad, la acción de Dios en la historia, digámoslo mejor de esta manera, la acción de Dios en la historia a favor de la humanidad, y que ese accionar de Dios, ese accionar salvífico de Dios durante toda la historia de la humanidad, se ha presentado en términos, en espacios cronológicos. En otras palabras, Dios ha salvado en el pasado, salva en el presente y salvará hacia futuro. Y hemos sido enfáticos en el hecho de decir que la salvación no puede entenderse desde el aspecto bíblico teológico como algo que se da en un momento en el cual nosotros hablamos y recibimos y hacemos una oración de fe. No, sino que la salvación ha de entenderse como la acción de Dios en el mundo, como la acción de Dios en medio de la historia a favor de ti y de mí. Por esta razón, cuando hablamos de salvación, no solamente podemos hablar
del término redención, que es uno de los términos que utiliza el Nuevo Testamento para referirse a este acto salvífico, a esta acción salvífica de Dios, sino que también hay que hablar de otro aspecto importante, muy interesante, que nos da la Biblia, el Nuevo Testamento, que es el término, la palabra salud. Es muy bello empezar a ver cómo algunos textos van a equiparar, algunos textos del Nuevo Testamento van a equiparar, van a poner en paralelo el significado de ser salvo con el hecho de recibir una sanidad. Óigase bien, para nosotros no ha sido desconocido algunos de los textos del Evangelio de las sanidades más bellas, asombrosas que podemos nosotros encontrar en el Nuevo Testamento, van enmarcadas dentro del concepto de salvación. Cuando, por ejemplo, se le dice a Jesús, alguno de enfermo le dice a Jesús, ven, quiero que me sanes, y Jesús le sana y le dice, tu fe te ha salvado. En vez de decir tu fe te ha sanado, le dice tu fe te ha salvado. Vamos a ver algunos de estos textos que me parecen importantes para que nosotros podamos entender mejor en el día, en la tarde, noche de hoy, lo que es la salvación como salud. Entonces, en muchos de estos textos que vamos a mencionar hoy, es el acto de sanidad, el acto de Dios sanar a una persona, en este caso Jesús, en el acto de Jesús sanar a alguien, este acto se convierte, se identifica como un acto salvífico. Vamos a empezar a mirar algunos de estos textos. Me gustaría que ustedes pudieran abrir sus Biblias también. Mateo capítulo 8, del versículo 25. Mateo 8, 25 es un versículo, es un texto conocido, bastante conocido por muchos de nosotros, y vamos a leerlo para empezar a ver cómo este tema de la salvación como salud va tomando un cuerpo, un color muy bonito para nosotros poder entender la salvación de manera mucho más general, mucho más profunda, para decirlo de mejor manera, ¿no? Mateo capítulo 8, versículo 25. Mateo 8, 25. Dice así: vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Este es el famoso texto donde Jesús calma la tempestad. Sus discípulos estaban durmiendo y en medio de ese descanso, digámoslo así, se levanta una gran tempestad y ellos sienten que van a morir, sienten que van a perecer. Y resulta que en ese momento Jesús se levanta y calma la tempestad, pero el clamor de ellos en el versículo 25 es, Señor, sálvanos, que perecemos. Para poder comprender la salvación como el acto presente de Dios en el mundo, entenderla como la salud, el bienestar que Dios nos da a todos y a cada uno de nosotros, es bueno saber que cuando ellos claman, los discípulos, en este versículo de Mateo, cuando ellos claman, no están clamando para que Dios les salve espiritualmente hablando. O sea, la petición, el clamor que le hacen a Jesús no es un clamor de salvación espiritual, es un clamor de una salvación que se debe dar en el momento, dado que en la circunstancia en la que ellos están, sienten que van a morir. Y la respuesta de Jesús es calmar la tempestad, salvándoles de ese peligro de muerte. Volvemos otra vez a retomar y a pensar un poco en lo que hemos hablado en clases anteriores. La salvación no es únicamente un acto espiritual. La salvación, la acción de Dios a favor de la humanidad son cosas sencillas, cosas del común y corriente, cosas que nos pueden suceder a diario. Y
Esa salvación se va a ir manifestando, como lo hemos dicho anteriormente, en el concepto de redención como un acto que Dios pensó desde la eternidad y que lo efectuó en el pasado, pero también como bienestar, como salud, como rescate de un peligro en el acto presente, en la vida presente. Y es así como lo vamos a ver en estos textos, y el primero de ellos, que me llama poderosamente la atención por ser un texto muy conocido, es este, el clamor de los discípulos pidiéndole a Jesús que les salve de un peligro. No hay indicio desde ningún punto de vista de que el clamor de los discípulos frente al peligro de muerte en la tempestad sea un clamor de salvación espiritual. No. Ellos están pidiendo, están clamando por una salvación que se dé en el momento, por algo que les salve la vida, que les saque del peligro. Y el Nuevo Testamento no va a tener ningún problema en tomar ese clamor de algo físico, ese clamor de algo, de ese peligro físico que tenían los discípulos. No va a tener ningún problema el Nuevo Testamento en decir que esto es una petición de salvación. Nosotros, de manera común, cuando estamos en nuestro diario vivir, utilizamos el término salvación también de esa manera. A veces cuando nos salvamos de un peligro, nos salvamos de un mal negocio, utilizamos el concepto, utilizamos el término salvación, porque parece que la salvación es librarnos de algo que está sucediendo, algo que pudo pasarnos, y lo tomamos de esa forma. Cuando hablamos de la salvación en el Nuevo Testamento, déjenme decirles, y en el Antiguo también, que no hay distinción de que el acto salvífico sea una cosa extravagante, salida de toda proporción, que sea algo que se geste única y exclusivamente en el plano espiritual. No. La Biblia nos va a indicar que la acción de Dios en el mundo, lo que nosotros hemos definido aquí en este estudio bíblico de teología del Nuevo Testamento como salvación, son cosas que no solamente abarcan la eternidad del plan de Dios, su rescate por nosotros en el término de redención, sino que también abraza y contiene todas las acciones, todos los actos que, por muy pequeños que sean, benefician al ser humano. Uno de esos actos, de manera particular e importante, es el acto de ser sanados, ¿no? Por eso hoy, el día de hoy, estamos nosotros hablando de la salvación como salud, como bienestar, como sanidad. Otro texto importante, en el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, vamos a estar viendo versículo 21 y 22, Mateo 9, versículo 21 y 22. Es un capítulo lleno de unas sanidades lo más de bellas, son unos textos muy bonitos que hablan de ese accionar de Dios sanando, librando de los problemas físicos a las personas que le rodean. Vamos a ver a Jesús, sobre todo en este texto particularmente, de la sanidad de la hija de Jairo y de la mujer que algunos definimos como la mujer sirofenicia, o la mujer que tocó el manto de Jesús. En medio de esta situación que se le presenta a Jesús, donde Jairo le dice que su hija está muy enferma, le dice a Jesús que está muy enferma y que si por favor puede ir a verla para sanarla, y en el camino hay una mujer que tiene una enfermedad. El texto es bellísimo, no nos vamos a detener en detalles frente al texto, pero el versículo 21 de este capítulo, Mateo capítulo 9, 21, dice que la mujer decía dentro de sí misma: si tan solo tocare su manto, seré salva. Recuerden que hemos estudiado en clases anteriores los conceptos de soter, de sotería, ¿no? de redención,
Litroten y todos estos textos, términos, que nos ayudan a entender un poco el concepto de salvación. Ella menciona que si toca el manto de Jesús será salva, al igual que los discípulos en el clamor que hicieron en medio de la tempestad, utilizan la palabra salvación, utilizan el concepto de salvación como algo material, como algo de beneficio para ellos. En el caso de los discípulos, beneficio de ser librados de la muerte, y en el caso de esta mujer, de ser sanada, un beneficio físico. Jesús volviéndose, dice el versículo 22, y mirándola dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora, dice la versión Reina Valera. Y lo que se quiere decir con esto no es que la mujer fue salva espiritualmente hablando, sino que la mujer fue sana. En este texto empezamos a ver cómo la sanidad, una sanidad física, se va equiparando con la acción salvífica de Dios. Es bellísimo empezar a ver y a entender que cuando Dios nos salva, no solamente salva el alma, como estamos muchos de nosotros acostumbrados a pensar. Cuando Dios salva, Dios sana, Dios libera, redime, compra, nos hace volver al estado original, a su dueño original, y va librándonos de las cosas que pueden atacar, que pueden dañar nuestra vida, amenazar nuestro bienestar. La salvación entonces empieza a construirse de una manera tan hermosa, algo que deberíamos todos y cada uno de los cristianos empezar a comprender de manera mucho más profunda. Dios no está esperando salvarnos al final de los tiempos. Dios ya nos salvó, como estudiábamos hace semanas atrás con el concepto de redención, y Dios nos está salvando ahora, al empezar a comprender la salvación como salud, como sanidad, como bienestar físico. Un bienestar físico, una sanidad, una salud que se da en el presente, en el momento, en el ahora. Vamos a pasar entonces al capítulo 27, a otro texto, capítulo 27 de Mateo, versículos 40 al 42, Mateo 27, 40 al 42, en lo que conocemos nosotros como la crucifixión. Vemos a Jesús en la cruz. Pasan las personas alrededor de él y empiezan a decir: mira, tú que derribaste el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz, sálvate a ti mismo. De esta manera también principales y sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Mire lo que pasa aquí. Las personas que están rodeando a Jesús hablan de que Jesús salvó a muchos, y ciertamente era de esa manera, pero el texto no nos da a entender de que esta salvación es la salvación que nosotros decimos, la salvación del alma, sino que cuando se menciona que Jesús salvó a otros, fue porque los sanó, porque les dio libertad, porque a ninguna de las personas que encontramos nosotros en el Evangelio, cuando leemos los Evangelios, a ninguna de ellas vemos que el acto de Jesús por ellos fue un acto espiritual en el cual salvó sus almas. No, lo que vemos en los Evangelios son actos físicos en beneficio de la persona que de pronto estaba enferma, o estaba endemoniada, o estaba en un estado bastante difícil para su vida, ¿no?
Vemos leprosos, vemos paralíticos, vemos sordos, vemos ciegos, vemos mujeres con flujo de sangre, vemos niños enfermos. Y a todos ellos, cuando Jesús actúa, lo que hace es devolverles la salud. Y el Nuevo Testamento nos va a enseñar que ese acto de devolver la salud es reconocido como un acto salvífico. A otros salvó. Ahora que se salve Él. Si pudo librar a otros de la muerte, devolviéndoles la salud, incluso revivificándolos, como lo hizo con Lázaro, dándoles la oportunidad de volver a ser personas, como lo hizo con los ciegos y con los leprosos en la sociedad de Jerusalén en el primer siglo. Entonces, si Él hizo todo eso, que fueron actos en beneficio del bienestar físico, de la salud y de la sanidad de estas personas, entonces Él salvó a muchos, entonces que se salve ahora, es lo que el texto nos dice, dejándonos entender que para el Nuevo Testamento la salvación no es simplemente un acto espiritual. La salvación es un acto de Dios en favor de la humanidad, a favor de la humanidad. Cambiemos de evangelio y avancemos a Marcos, capítulo 5, versículo 23. Marcos, capítulo 5, versículo 23. Aquí tenemos el mismo relato de la que leíamos ahorita en Mateo y que nos enfocamos en la mujer que estaba enferma, que durante el trayecto de Jesús hacia la casa de Jairo fue sanada. Aquí en este texto de Marcos nos vamos a concentrar en la petición que le hace Jairo a Jesús. Mire lo que le dice Jairo a Jesús, ¿no? Versículo 23 del capítulo 5 de Marcos. Y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Muchos de nosotros a veces, si lo leemos concienzudamente este texto, dice: ¿será que Jairo le está pidiendo que la salve espiritualmente, que le dé la salvación, lo que nosotros conocemos como ser salvos del mal, del diablo? ¿Jairo le está pidiendo eso a Jesús? O más bien Jairo le está pidiendo: ven, sánala y vivirá. Ciertamente, para el Nuevo Testamento, para el pensamiento de las personas que redactaron el Nuevo Testamento, sanidad y salvación son lo mismo. Dios salva cuando Dios sana. Y déjenme decirlo de una manera más práctica para poder ir avanzando. Ciertamente, aquello que nosotros conocemos como salvación, lo que nos han enseñado como salvación, ese proceso mediante el cual le entregamos nuestra vida al Señor, dejamos que nuestra vieja humanidad, el viejo hombre, la vieja mujer, empiecen a morir, para que en nosotros empiece a crecer una nueva persona, un nuevo ser, que, como Pablo decía, muere en el bautismo y es resucitado con Cristo y es levantado en una nueva creación. Cuando eso sucede en nuestras vidas, a eso le llamamos nosotros salvación. Identificamos ese proceso como el proceso mediante el cual Dios nos salva o Dios nos rescató. Algunos decimos: Dios se atravesó en nuestro camino y nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. A ese proceso, a ese acto de Dios, le llamamos salvación. Y sí, lo es. Sin embargo, Dios nos salva constantemente, a diario y a cada segundo de nuestra vida. Por eso pensar que cuando yo dejo que Dios obre en mi vida, o cuando más bien Dios empieza a obrar en nuestras vidas y empezamos a caminar en Él y empezamos a formar un nuevo carácter y empezamos a hacer una nueva creación, una nueva persona, gracias a que Dios nos ha salvado. Y si de pronto en ese proceso comete un error
me equivoco, peco, entonces ya perdí la salvación. Algunas personas comentan que los cristianos tenemos que ser a diario tan estrictos y tan radicales con nuestra forma de vivir, porque si cometemos cualquier error y de pronto en ese momento llega la muerte o en ese momento pasa algo definitivo con nuestras vidas, entonces vamos a perder la salvación de Dios. Decir eso es desconocer no solamente el texto bíblico, sino desconocer también la revelación de Dios para la humanidad. Dios ha salvado, como lo estudiábamos en las clases anteriores. Desde la eternidad se propuso salvarnos, y Dios está salvando ahora. A veces las personas me preguntan: pastor, yo cometí un error, ¿cómo me doy cuenta que soy salvo? Yo les respondo: estás hablando conmigo, estás vivo, respiras y eres consciente del error que cometiste. Eso te dice que eres salvo. Déjeme explicarlo de otra manera. Cuando somos conscientes de lo que hacemos en nuestra vida, a pesar de los errores que hayamos cometido, de los problemas que hayamos tenido, de los pecados que hayan sucedido en nuestra vida, el simple hecho de estar vivos, de estar conscientes, de estar de pie, de saber que hemos cometido un error, eso ya nos habla de que Dios nos está salvando. Cada segundo de nuestra vida es un acto salvífico de Dios. Es un rescate que Dios está haciendo de cada uno de nosotros. Y es una oportunidad, no para darle, para responderle a lo que Él está haciendo, sino para reconocer lo que ya ha hecho. O sea, hermano y hermana, el hecho de que usted y yo seamos bendecidos físicamente, materialmente, de manera específica, con salud y bienestar, no me vayan a malentender que no estoy hablando de riquezas y este tipo de cosas, porque no, sino con salud, con bienestar. Eso es una prueba fehaciente de que estamos siendo salvos por parte de Dios, de que Dios está salvando nuestras vidas. Muchos de nosotros no comprendemos eso. Hay gente que de pronto está bien físicamente y cree que todavía está mal con Dios. Hay gente que está mal en circunstancias difíciles, atravesando por momentos complicados, y creen que Dios está enojado con ellos. No, ciertamente la Biblia nos enseña que no hay que estar perfectamente bien para sentirnos bendecidos por parte de Dios. No, sino que el hecho de estar vivos y de tener bienestar y conciencia de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas ya es un acto salvífico. Vuelvo y lo repito, la sanidad en el Nuevo Testamento es salvación, solo por el hecho de que la salvación es todo acto que Dios hace a favor de la humanidad. Sanar de una enfermedad, librar de un problema, rescatarte de una situación de muerte, rescatarte de una situación de peligro para tu vida, cuidar cada paso que das, tenerte vivo y consciente de que Él está actuando en tu vida. Eso es salvación. O sea, el hecho de que yo esté en estos momentos compartiendo con ustedes estas palabras es porque Dios me está salvando. Me está dando la oportunidad
de un día más, de un momento más, de una hora más, de unos minutos más, de un segundo más. Eso es salvación. Toda nuestra vida, toda, es un acto salvífico de Dios. Por eso a veces yo digo, bueno, en momentos cuando hablo de mi vida pasada, yo no digo antes cuando no era salvo, ¿no? Yo simplemente digo antes de que el Señor se atravesara en mi camino, antes de que fuera el que soy ahora, pero no antes cuando no era salvo. No, porque ciertamente Él ya sabía y desde antes de nacer ya estaba salvando. Ya había hecho todo, ya había pensado todo en mi vida para que yo pudiera ser una persona que hoy puede decir: Dios me está salvando, me salvó y me está salvando. Hermano y hermana, comprender la salvación como un acto presente, como esa oportunidad que tú y yo estamos teniendo en este preciso momento, para ser conscientes de que toda nuestra vida Dios nos ha venido salvando, de que Dios ha estado salvándonos, de que Dios ha hecho todo para que tú y yo estemos bien, tengamos lo que tengamos. Comprender que eso es salvación, es transformar nuestro pensamiento, es transformar nuestra vida. Cuando yo comprendo a profundidad que el simple hecho de estar hablando, a pesar de cómo sea, a pesar de los problemas, los errores, los pecados que pueda tener o todo lo que tú quieras, que a pesar de eso estoy aquí, estoy hablando, que eso es una oportunidad no solamente para seguir creciendo en Él, sino que ya es un acto salvífico de Dios para mi vida. Si yo comprendo eso, mi vida debe cambiar. Todo mi pensamiento, todas mis acciones deben cambiar, porque estoy siendo salvo. No es que yo vengo y le digo al Señor: Señor, sálvame. Es que Dios ya me está salvando. Dios ya está haciendo todo para que yo sea una persona salva y sana en Él. Jairo le rogaba diciendo, Mateo 5:23, ven y pon las manos sobre mi hija para que sea salva y vivirá, porque para Jairo el que Jesús le sanara era ya un acto de salvación, era ya un acto salvífico. Y lo que estamos nosotros estudiando es precisamente eso, que esos actos de Dios en beneficio del ser humano son actos de salvación. Veamos un texto más, Marcos 10:52. Vamos para allá, Marcos capítulo 10, versículo 52. Otro hermoso texto. A mí personalmente me encanta, me gusta muchísimo, me hace recordar a mi pastor que ya dejó este mundo físico, porque le encantaba a mi pastor, que precisamente se llamaba Jairo, le encantaba este himno y me lo hacía cantar muchas veces cuando un poco más joven. Tocaba el piano y la guitarra en la iglesia, y le gustaba mucho porque habla un poco de cómo cuando Jesús sana al hijo de Timeo, conocido como Bartimeo, no solamente le devuelve la vista, sino que le devuelve la vida, la posibilidad de vivir y de ser alguien, porque Bartimeo estaba afuera de la ciudad, en un camino, alejado. Las personas que vivían fuera de la ciudad, en los caminos, a la orilla, fuera de los caminos, por allá tirados, eran personas que no eran consideradas parte de la sociedad, eran la escoria, eran lo peor, no eran tratadas de la mejor manera, estaban completamente excluidos de la sociedad, excluidos de la cultura, de la religión. Por eso
siempre vemos a Jesús sanando personas por fuera de las ciudades, poco dentro de las ciudades, sino en los caminos es donde Jesús, y sobre todo en las afueras de las ciudades, es donde Jesús lo vemos más sanando. Y con esta sanidad, cuando Jesús sale de Jericó, ¿no? Estaba Bartimeo sentado junto al camino, estaba mendigando, él era un mendigo. Y oyó que Jesús iba a pasar por ahí y empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Marcos 10:47. Y muchos le decían que se callara, lo reprendían para que se callara porque pues era molesto lo que estaba haciendo Bartimeo, pero él seguía gritando mucho más fuerte, hasta que Jesús dijo: llámenlo. Él arrojó su capa, lo único que tenía, se levantó y vino a Jesús, y Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Versículo 51 del capítulo 10 de Marcos. Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Bartimeo le pide a Jesús que le sane, y Jesús le sana, pero no solamente le sana, no le dice: vete que tu fe te ha sanado, sino que le dice: vete, tu fe te ha salvado. Y cuando Jesús profiere esa palabra de salvación, esa buena noticia para Bartimeo, dice que de inmediato recobró la vista. Y cuando recobró la vista, le siguió. Quiere decirnos este texto que el haber sanado a Bartimeo de la ceguera fue un acto salvífico de Dios, un acto salvífico de parte de Jesús que hizo que la vida de Bartimeo cambiara por completo, porque no solamente arrojó su capa, sino que luego seguía a Jesús y lo seguía en el camino. Ya dejó de vivir y de mendigar a la orilla del camino para estar con Jesús en el camino. Hermano y hermana, la salvación tiene muchísimo que ver, como salvación, como salud, como bienestar, tiene todo que ver con este texto. Este texto nos enseña que antes de encontrarnos con Jesús en nuestro camino, antes de que Él nos llame para pedirnos qué quiere que hagamos, ya nos estaba salvando, ya nos estaba dando la oportunidad de ser conscientes de que había una oportunidad. Esa oportunidad Bartimeo no la desperdició, y por eso con más fuerza gritaba a Jesús para que tuviera misericordia de él. Y cuando tiene la oportunidad, que Jesús le llama, le dice: quiero que me sanes. Y Jesús le sana, y al sanarle lo restaura. La sanidad es un acto salvífico de Dios. Cuando Dios te sana es porque te está salvando, porque te ha salvado y te está salvando. Cuando Dios te libra de un peligro es porque te ha salvado y te está salvando. No del peligro solamente, sino que todo lo que hemos venido estudiando hasta ahora nos está hablando de que la salvación, como acción de Dios a favor nuestro, es un acto constante. No es único y no es exclusivamente para salvar nuestra alma, sino que es un acto de Dios que abarca todas las esferas de nuestra vida: lo físico, lo emocional, lo espiritual, lo material. Cuando Dios salva es porque está pendiente y tiene cuidado de todo en tu vida. No nos comamos el cuento de que debemos sacrificar nuestro cuerpo
sacrificar nuestras cosas, golpearnos, lacerarnos. No nos comamos el cuento de que tenemos que orar y ser muy fervientes para que así Dios salve nuestra alma, porque de esa manera es que nos va a salvar, mientras que nuestro cuerpo físico está aguantando hambre, está sufriendo enfermedad. No nos comamos el cuento de que Dios no le importa, simplemente que no le importa que tú estés postrado en una cama con una enfermedad grave, que a él lo único que le importa es salvar tu alma, y que por eso llegan a veces pastores, líderes cristianos, que lo que quieren es orar por el enfermo, pero para que el enfermo se salve, pero que se salve yéndose para el cielo. O sea, a veces me da coraje cuando alguien quiere orar por una persona para que esa persona le entregue su vida al Señor, cuando esa persona lo que está necesitando es una sanidad. A veces, en una ocasión escuché a un pastor orando por una hermana que le decía: pastor, no puedo ayunar, tengo hambre, o sea, yo no puedo aguantar hambre, y si aguanto hambre, me descompenso completamente. Y el pastor le decía: someta el cuerpo, hermana, eso es del diablo, eso es del diablo. Usted no puede agradar a Dios y agradar a su cuerpo al mismo tiempo. Créanme que me dio tanta ira escuchar ese tipo de cosas, que yo digo, pero ¿cómo estamos entendiendo la salvación? ¿Cómo estamos entendiendo el agradarle a Dios? Y lo que vemos cuando estudiamos la palabra de Dios es que Él nos sana, nos salva y tiene cuidado de nosotros. Tanto que con esa hermana que tenía hambre, Dios tenía cuidado de ella, y no había por qué seguir insistiendo en que continuara el ayuno, continuara con la oración, así su cuerpo se descompensara. Y eso fue lo que pasó. Esa hermana tenía una úlcera gástrica que no le habían descubierto, porque no tenía los recursos para poder ir a un médico a tiempo. Y ya pueden imaginarse cómo terminó la historia de ella. Porque a veces insistimos en que tenemos que agradar a Dios espiritualmente hablando, y que toda nuestra vida tiene que enfocarse en lo espiritual, cuando el acto salvífico de Dios no es solamente un acto espiritual, es un acto físico y material. Y es un acto temporal, cronológico, y es un proceso. La salvación es el proceso de Dios con la humanidad. Él nos salvó y ahora nos está salvando. Y ciertamente nos seguirá salvando. La salud como salvación es la dimensión temporal presente de ese acto salvífico de Dios a favor de toda la humanidad. Cuando leemos, por ejemplo, un texto hermoso como el de Salmos, capítulo 22, el versículo 21 de este salmo, que es un salmo muy bonito, ¿no? Es un salmo de clamor, donde dice el versículo 21: sálvame de la boca del león, líbrame de los cuernos del búfalo. Haciendo eco a que Dios salva. Qué bello, hermano y hermana, que nosotros podamos comprender que esa intervención de Dios, qué bello, hermano y hermana, que nosotros podamos comprender que esa intervención de Dios a favor nuestro salva, pero salva sanando, salva dando bienestar, salva dando alegría, devolviéndole la vida, devolviéndole el estatus, devolviéndole la dignidad a las personas. Dios, cuando salva, no está exclusivamente salvando tu alma, y no está demandando única y exclusivamente tu alma o tu plano espiritual.
Dios salva todas las áreas de tu vida, interviene en todas las áreas de tu vida. Por lo tanto, todo lo que nosotros somos, físicamente, emocionalmente, espiritualmente, al estar siendo salvo, todo eso debe darle gloria y honra a Dios. Por eso no pretendemos simplemente decir que si Dios nos ha salvado en el pasado y nos está salvando ahora en el presente con darnos salud, que esos son los términos, los versículos que hemos leído el día de hoy nos han dado a entender de manera clara que cuando Dios sana, salva. Que cuando se pide una sanidad y Él salva es porque salud y salvación son lo mismo. Para la teología del Nuevo Testamento, para los evangelios, salud y salvación, bienestar y salvación son la misma cosa. Y hemos venido aprendiendo eso a lo largo de estas clases. Que sea ahora entonces la oportunidad de decir que si comprendemos a profundidad que el estar bien, el tener bienestar y el tener salud es un acto salvífico de Dios, entonces que toda nuestra vida física que está siendo salva también sea un acto de agradecimiento a Dios. Por eso no podemos simplemente pensar de que como cristianos y cristianas salvas, nuestra vida física, lo que somos, lo que hacemos físicamente, no esté acorde con lo que decimos que Dios ha hecho en nuestro corazón. En otras palabras, no podemos ser cristianos diciendo que Dios ya nos salvó y puedo hacer lo que se me dé la gana físicamente hablando. No puede suceder eso. Debemos ser cristianos que al reconocer que somos salvos, no solamente espiritualmente, sino físicamente, nuestra vida, tanto espiritual como física, debe corresponder a eso, a la salvación de Dios para nosotros. Hermanos y hermanas, que Dios les bendiga. Estuvo con ustedes el pastor Cristian Gómez, esperando que para dentro de 8 días podamos seguir profundizando un poco más en este tema de la salvación como salud, esa dimensión de la intervención de Dios a favor nuestro en el presente. Quédense con nosotros y síganos acompañando. Muchas gracias por su presencia y por su tiempo hasta ahora, y con la ayuda de Dios les esperamos dentro de 8 días. Dios les guarde.